¿Qué me diría usted si yo le asegurara que el día de Nochebuena, Navidad, no solo son festividades para unir familias, para volver a encontrarnos con seres queridos que no veíamos hace mucho, aprovechando para cenar con ellos, obsequiarles algún detallito que dedicamos con mucho cariño, sino también ocasiones donde lo paranormal también se manifiesta? ¿No me cree? Bueno, quedémonos a escuchar estos relatos, que quienes nos los han compartido puedan dar fe y testimonio a lo que les acabo de mencionar. Así que, aprovechando que estamos imaginándonos entre los preparativos para estas fechas, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando, o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior, y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde tome lugar cada uno de los relatos de esta noche. Ismael Peña, desde la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, nos cuenta esto. En mi familia, hace unos 10 años tal vez, nos ocurrió no solo a mí, sino a mi hermano, mis tíos, mi abuelo, lo que les voy a contar. Lo que más recuerdo de aquella vez y que me marcó a partir de ahí, no como para no poder disfrutar de estas fechas, sino que nunca se me va a olvidar. Una noche en la que estábamos reunidos en casa de mis abuelos como solíamos hacerlo cada diciembre en estas fechas. Era de noche y ya hacía rato que habíamos terminado de cenar. En casa de mis abuelos tenemos la costumbre de pegarle a la piñata un poco antes de que dieran las 12 de la noche. Y en esa ocasión, la piñata la habían guardado en un cuartito que tiene mi abuelo al fondo de su casa. Uno que usa para guardar herramientas como taller de carpintería y, en esa ocasión, me tocó a mí ir por ella mientras todos terminaban de recoger platos, abrigar a los más pequeños, ir preparando todo, vaya. Llegué, encendí la luz y, la verdad, ese cuartito no era tan grande. Tenía muchas cosas acomodadas encima de otras, pegadas en la pared, colgadas. Cosas que mi abuelo decía que le podían servir. Y no digo que no. Mi abuelo trabajaba con todas esas cosas y usaba todo tipo de materiales. Pero entre todas esas cosas, en la pared, estaba colgado un cuadro muy peculiar. Uno que ya conocía muy bien. Mi abuelo llegó un día muy emocionado diciendo que alguien de un tianguis se lo había regalado porque le había comprado varias herramientas. El cuadro en cuestión era uno de esos muy famosos, de un payasito pintado pero con cara triste, llorando. A mí en lo personal no me desagradaba, pero sí había escuchado en varias ocasiones que mis tías o tíos le preguntaban que para qué lo tenía ahí, que les daba miedo. A mí no, me daba igual, la verdad. Tampoco era mi fascinación. Y lo que les voy a decir, en serio, se los aseguro, me pasó. Y es que mientras bajaba la piñata de una mesita que tenía mi abuelo al fondo de ese taller, agarraba la soga con la que la íbamos a colgar, volteé por un segundo a ver ese cuadro. El payaso del cuadro, el que siempre estaba triste porque, claro, así lo habían pintado, se estaba riendo. Y no solo eso, sino que me estaba viendo directamente a mí. Era una cara como de burla, de malicia, no como si se estuviera riendo, no, se estaba riendo de mí. Agarré la piñata y salí corriendo rápido del taller de mi abuelo. Se las di a mis tíos y trataba de convencerme de que no, quizás había sido mi imaginación y cosas así, por lo que intenté seguir esa noche como si nada. No solo pasó esa noche, sino unos cuantos días, y cuando nos juntamos de vuelta para el recalentado como lo conocemos en México, que es tal cual recalentar la comida que nos haya quedado de las celebraciones y volver a reunirnos en familia. Bueno, en esa ocasión, no recuerdo ni por qué, pero habían mandado a uno de mis primos más pequeños al cuartito de atrás, para traer algo que necesitaban, un primito de 8 años. Y mientras nos sentábamos para comer, platicando, repartiendo platos y demás, escuchamos que desde el fondo venía gritando mi primo. Llorando, corriendo, se escuchaban sus pasos acercándose por el pasillo.
Nos levantamos rápido preguntándole que qué había pasado, si se había lastimado o qué pasó porque, en serio, lloraba como si le doliera algo. Nos temíamos lo peor con la forma en que estaba llorando. Su papá, mi tío, lo cargó y le preguntó una y otra vez que qué le pasaba, que se calmara y le dijera. Pero viéndolo sabíamos que eso no iba a pasar. Parecía que no tenía nada, vaya, alguna herida o parecido. Entonces, ¿qué era? Mi primo, entre sollozos, cargado en los brazos de su papá, muy apenas podía hablar por estar llorando. Dijo que allá, atrás en el cuarto de mi abuelo, su taller, un payaso andaba caminando y lo había querido agarrar, que él alcanzó a correr, salir de ese cuarto porque casi lo agarra del brazo. A todo esto nadie decía nada. No fue como en otras ocasiones que de repente alguno de mis primos se asustaba, o nosotros cuando éramos niños, que nos decían cualquier cosa para que se nos pasara el susto. No, veía las expresiones de todos y, en serio, mi familia se veía preocupada. En eso, uno de mis tíos dijo: «Miren, voy a aprovechar que mamá fue aquí enfrente con doña Hilda para decirles algo. Me lo había querido guardar porque ya saben cómo es mamá de miedosa. Pero es que una noche, en que me mandaste, papá, para traerte una llave cuando andábamos aquí arreglando la cocina, ¿te acuerdas? Yo pensé que el cuadro del payaso se lo habías tapado con pintura negra, verde oscura o algún tono así porque no estaba. Y luego volví a ir ese mismo día, ya ves que andábamos mueve y mueve herramientas. Y ahí estaba otra vez. Pensé que me lo había imaginado y no dije nada. ¿Qué iban a pensar si les contaba esto? Y luego de escucharlo, antes de que yo pudiera pensar en lo que me había pasado, una tía dijo: «Yo tampoco les quería decir nada, pero una vez a mí me habló ese payaso desde el cuadro. Pero yo no aguanté. Me salí corriendo y eso me pasó en el día. Tú estabas afuera del cuarto, papá. ¿A poco no te acuerdas que salí corriendo esa vez? No te conté porque no te quería asustar, pero sí me pasó. Estoy segura que había sido él porque esa voz no es como la de nadie de esta casa. Era una voz como de alguien que fuma mucho, muy rasposa y fea». Luego de esto conté lo que me había pasado a mí también. No me sentía aliviado de pensar que no me lo había imaginado. Muy por el contrario. Ahora sabía que ese cuadro tenía algo, o era el payaso, no sé. Y mi abuelo nos dijo que él sí sentía que algo andaba mal con esa pintura. A él no le había pasado nada como a nosotros, pero decía que mi abuela, cuando mi abuelito no estaba, ya que viven ellos dos solos, de repente se le hacía ver a alguien caminando por la casa. Veía a alguien pasando de reojo por algún pasillo, escuchaba que abrían o cerraban la puerta del taller y ella solo se ponía a rezar. Todos esa noche nos quedamos callados, y uno de mis tíos dijo que iba a tirar ese cuadro a la basura antes de que llegara mi abuelita y se preguntara por qué precisamente en ese momento lo tiraban a la basura. Mi abuelita preguntaba todo, entonces había que ser cautelosos. Total, ¿sí? Lo metieron en una bolsa grande de basura. Lo sacaron cuando mi abuela no se fuera a dar cuenta y alguien más se lo había llevado antes de que pasara el camión de la basura. Y luego de eso, nunca más nos volvió a pasar nada extraño en casa de mis abuelos. Qué relato tan impactante. ¿Usted se imagina? ¿Qué habría hecho usted si viera directamente que lo que estaba en el cuadro de repente se sale? Coméntenos en lo que nos vamos con el siguiente relato. Lucía Gallardo, desde Chiapas, México, nos cuenta lo siguiente. Hace 5 Navidades, si no mal recuerdo, me pasó algo muy extraño. Nunca supe cómo sentirme al respecto porque a ojos de algunas personas significa algo bueno. A mí en lo personal me aterró demasiado, la verdad. Bueno, déjenme les cuento y ya me dirán ustedes. En esa Navidad yo tenía 25 años. Menciono esto para eliminar cualquier probabilidad de pensar que había sido por la imaginación de mi edad o cosas así. Esa tarde,
Como en cada de estas festividades nos reuníamos en casa de mis abuelos. Yo había llegado temprano porque a mí me encantaba ayudarle a mi abuela preparando lo que íbamos a cenar y demás, por lo que solamente estábamos ella y yo en su casa. Mi abuelo andaba de compras junto con unos tíos y, esa tarde, mi abuela me pidió traerle de favor algo de su habitación, una que quedaba al fondo de un pasillo muy largo que conectaba con el resto de la casa. Dejé lo que estaba haciendo y comencé a caminar por ese pasillo precisamente, teniendo a la vista solamente un peinador de mi abuelita, donde, claro, tenía cepillos, cremas, maquillaje, y como eran esas fechas de diciembre, también tenía puesta una figura de unos 20 o 30 centímetros de la Virgen de Guadalupe y de Jesús. Yo caminaba hacia ahí mientras los iba viendo, y en eso, a unos pasos de llegar a la entrada del cuarto de mi abuela, veo claramente cómo esa figura de la Virgen, la cual estaba completamente de perfil hacia mí, gira la cabeza. No le cambió la expresión en el rostro, sino que me veía con esos ojos todos negros pintados. Y no, estas figuras eran las típicas, las que están hechas con cerámica y para nada tienen la función de poder mover ni un dedo. Al ver esto me detuve. Parpadeé muchas veces mientras me aceleraba de miedo porque no me dejaba de ver. Me fui haciendo para atrás, caminando lento, esperando que se volteara, que algo me confirmara que era mi imaginación. Pero contrario a eso, vi que levantó un poco más la cabeza y ahí fue cuando corrí de vuelta hacia la cocina con mi abuela. Llegué corriendo con ella y le conté lo que había visto apenas me preguntó. Pensaba reservármelo, no sé cómo se lo iba a tomar, por más miedo que tenía. Pero es que no podía. Necesitaba sacarlo y cuando le conté, lejos de no creerme como esperaba, me dijo que debía ver aquello como una bendición, como una buena señal de que se me hubiera hecho presente de esa forma. Pero como les digo, la verdad es que es muy fácil decirlo así, pero si hubiera visto la forma en que me veía, sé que me entendería, o no sé, tal vez sí era una buena señal. Lo que sí sé es que en verdad me dio mucho miedo. Hay quienes creen que este tipo de manifestaciones son de verdad bendiciones, señales de que algo bueno viene para la persona, pero hay otros quienes creemos que tal vez son otras entidades aprovechando estas figuras para acercarse a nosotros. ¿Con qué intención? No lo sé. Cuéntenos, usted, ¿qué piensa de esto? En lo que escuchamos otro relato, ¿le parece? Vámonos directo ahora al municipio de Apodaca, Nuevo León, México, desde donde Lorena Muñoz nos cuenta esto. Hace unos años, no sé, habrán sido unos 6, me acuerdo muy bien de esto que les voy a contar. Es algo que nunca se me va a olvidar, y no solo a mí, sino a mis amigos también. En esa ocasión pasábamos Navidad en casa de uno de mis amigos. No hacía tanto frío como en otros años, por lo que estábamos afuera simplemente calentándonos con un asador. Preparábamos la carne, platicábamos y mi amigo, el dueño de la casa, entró junto con otro para traer unas cosas que faltaban de la cocina. Afuera nos quedamos 3, incluyéndome. Y de repente, afuera del portón de mi amigo, en la banqueta, llega corriendo un niño con nosotros. Se detiene en el portón sujetándose, hablándonos. Le preguntamos que qué había pasado porque el niño nos decía que fuéramos, que lo ayudáramos. Él se veía muy sucio. Estaba casi por completo cubierto de algo color negro, como si fuera carbón, y la ropa parecía que alguien se la había quemado o algo parecido porque le faltaban pedazos y también se veía de ese color. Nosotros nos fuimos corriendo detrás de él porque apenas comenzamos a abrir la puerta. Él salió corriendo hacia la izquierda de la cuadra. Solo le gritamos a nuestros amigos que estaban adentro que ya regresábamos. Por las prisas no les dijimos nada. No les dijimos que vinieran para ayudarnos en caso de, no sé, cualquier cosa. No sabíamos qué tipo de ayuda necesitaba ese niño. Solo salimos corriendo detrás de él. Nos costó mucho seguirle el paso, no les miento.
Íbamos corriendo hasta el fondo, viendo al niño a unos 20 metros de nosotros. La cuadra era larga, no cruzaba con otra, sino hasta el fondo, donde vimos que giró hacia la derecha y, cuando llegamos también nosotros, lo alcanzamos a ver que se metió corriendo en un callejoncito entre dos casas. Todo ese sector estaba muy oscuro. Las pocas casas que había ahí tenían muy pocas luces encendidas. El alumbrado público muy apenas iluminaba la calle. Y cuando llegamos corriendo detrás del niño ni siquiera era un callejoncito. Era como un pasillo muy angosto que iba entre casas y parecía conectar con la de él. Caminamos los 10 metros que tal vez medía y ahí, al final de ese pasillo, estaba como si fuera una vecindad muy pequeña. Pero no fui el único. Y de hecho, ahora que se los estoy volviendo a contar, volví a sentir ese escalofrío. Igualito como los de esa vez, porque no les miento, ni fue cosa mía. Los tres vimos que esa vecindad estaba completamente quemada, destruida. No crean, la vecindad constaba de al parecer 2 casitas pequeñas, un patio y ya. Pero todo estaba color negro. Claramente había sido consumida por fuego hace mucho. Y miren, la verdad, sé que los incendios en estas fechas por el uso de fuegos artificiales y demás son muy comunes, lamentablemente, claro. Pero al menos nosotros, quienes llevábamos mucho tiempo de amistad con el dueño de la casa donde nos la estábamos pasando, no recordábamos haber escuchado sobre esa vecindad que se había quemado. No digo que no haya pasado, para nada, solo que no fue tan sonado. Cuando estábamos ahí viendo todo eso, obscuro a más no poder, muy apenas iluminados por las decoraciones de otras casas de atrás, entre los escombros de esas casas quemadas, escuchamos una risa, pero una horrible, como de un niño burlándose o no sé, pero como si lo hiciera con maldad. Salimos corriendo por donde entramos. De por sí el ambiente se sentía de lo más pesado ahí, no queríamos quedarnos a ver qué era lo que se estaba riendo de nosotros. Nos fuimos corriendo hasta salir al menos de esa cuadra, la que no tenía mucha luz, y lo demás lo caminamos, intentando calmarnos, platicando, preguntándonos entre nosotros si habíamos visto todos lo mismo, si también habíamos escuchado eso, habíamos visto al niño, si todos habíamos salido corriendo por la misma razón. Y a todo coincidimos. Y bueno, una vez que llegamos a casa de mi amigo, quien nos esperaba fuera de su casa junto con quien se había quedado con él, nos preguntó qué pasó, a dónde fueron, nos preocuparon y todo eso. Les contamos todo lo que habíamos visto, y él me acuerdo perfectamente lo que nos dijo. También esto lo escuchamos todos, y si llega a escuchar que compartí este relato en este espacio, no me dejará mentir, ya que sí, él también escucha el mausoleo. Esa noche, él nos dijo: no me digan que siguieron al niño. No debieron seguirlo. A muchos vecinos de aquí viene a tocarnos la puerta en las noches. Uno que se ve como si estuviera quemado, ¿no? Le respondimos que sí. Antes de que nos dijera eso, no se lo habíamos descrito. No, hicieron muy mal, hombre. ¿Por qué no me hablaron? Lo que hacemos los vecinos de aquí cuando nos pasa esto es ignorarlo y rezar. Bueno, es lo que me han dicho las señoras de la cuadra que haga, pero yo no creo que sea un niño. Miren, el niño que vieron vivía en una vecindad, una que está aquí a la vuelta. Estaba muy escondida. Casi nadie sabía que había una vecindad ahí si no fuera porque de repente, un día comenzó a salir fuego entre unas casas. La gente no sabía si era de su patio, si el del vecino, si a la vuelta, porque esa pequeña vecindad está a las espaldas de varias casas y está un poco hacia abajo, hundida. Entonces nadie la ve. Hasta ese día que nadie supo cómo ayudarles. Y cuando se dieron cuenta que llegaron los bomberos y todo, ya se había consumido todo. Y toda la gente de ahí, que no eran muchas personas tampoco, no le quita lo feo, claro, fallecieron. ¿Hasta dónde siguieron al niño? Nosotros le respondimos que lo seguimos hasta la vecindad, porque en serio se veía el niño muy asustado. Le contamos cuando llegamos cómo se veía el lugar y, al final,
que escuchamos que alguien se reía de nosotros. Cuando nos escuchó, le cambió aún más la cara. Nos dijo que habíamos hecho muy mal en ir hasta allá. Claro que nosotros no sabíamos, pero no quitaba el peligro que suponía ir ahí, nos dijo. Mientras seguíamos asando la carne, ya un poco más tranquilos, nos siguió contando. No sé si crean en esto, saben que yo no les miento, mucho menos en estos temas. Pero aquí, en la cuadra, cuentan que sí. Este niño siempre anda viendo a ver a quién se lleva para allá. Les repito, no creo que sea un niño. ¿A poco ustedes creen que un niño asustado les hubiera hecho eso? No. Han intentado aquí de todo para mandar a quitar lo que queda de esa vecindad, pero no han podido. No se sabe de quién es el terreno, al municipio ni le importa. Y mientras esté ahí, se va a seguir apareciendo. Y ustedes no son los primeros quienes llegan hasta pararse en medio de la vecindad. Según he escuchado, el señor de aquí, de a 2 casas, ¿se acuerdan? A quien saludábamos a veces cuando lo veíamos al frente de su casa. Bueno, él. No se han puesto a pensar por qué ya no lo vemos. No falleció ni nada, ahí está. Y lo sé porque su esposa platica conmigo a veces. Pero él siguió a ese niño una noche. Lo llevó corriendo también hasta la vecindad y nunca quiso decir qué vio allá. Pero él ya no sale de su casa, si no es de día y siempre acompañado. Y niños también, quienes sí me ha tocado solamente escuchar cómo pasan llorando corriendo por aquí, por la banqueta o por la calle. Luego me entero que venían de allá. A pesar de que hayan pasado años, esa vecindad sigue ahí, cada vez más en ruinas, con todo el material de las casas quemado, cayéndose. No sé si decir exactamente dónde es porque nunca sabes si en lugar de hacer el bien, a alguien le vaya muy mal por ir de curioso. Y no, al menos nosotros no volvimos a pararnos ahí, ni de día, ni de noche. ¿Y ustedes qué harían? ¿Irían a esa vecindad o solo pasarían de lejos? Coméntenos, por favor. Querida audiencia del Mausoleo de los Horrores, queremos desearles lo mejor para estas fiestas, ya sea si se la pasan acompañados de mucha gente, de poca, completamente solos. Cada quien tenemos nuestras preferencias y se vale con tal de pasarla bien. Solo no olviden que estas fechas son para relajarnos, pasarla bien. A veces puede ser la excusa perfecta para arreglar nuestras diferencias con quienes nos nazca. Y creamos que de verdad no vale la pena estar molestos por algo que fácilmente podemos arreglar hablando. Claro, siempre y cuando los dos lados den lo mismo y estén de acuerdo. No se nos vayan a estresar pensando en el regalo más caro, lujoso, sino de regalar lo que más vale para cada persona, tiempo de calidad. Sabemos que quienes lo aprecian van a valorar mucho más el tenerles simplemente en su mesa, en alguna llamada, que si les hacemos solamente llegar un regalo. Muchas gracias por compartir con nosotros la segunda Navidad del Mausoleo de los Horrores. Esperemos ir por muchas más, claro, siempre junto a ustedes, quienes han hecho este espacio lo que es a día de hoy, un hogar. Felices fiestas, les desea su servidor. Espero de todo corazón que disfruten cada momento de estas fechas. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.